Hola Mar, buenos días. Hola, Miren, ¿qué tal? Un verdadero placer estar aquí, pues este ratito que hemos agendado desde que nos conocemos estos últimos meses. Hemos hablado distendidamente sobre salud, también salud activa y bueno, para mí es un honor, un verdadero regalo poder tener este tiempo. Eh, Bueno, pues tu enfoque, todo lo que visionas desde tus ojos de socióloga y periodista, me parece, bueno, muy, muy enriquecedor y bueno, me pareció una oportunidad maravillosa de cerrar este año un poco con este coloquio, este encuentro. Gracias a ti, Miren. O sea, me da, ahora lo comentábamos antes de empezar, una mezcla de respeto, de ilusión, porque además te he conocido este año y como dices, cerrando el año, aunque a una vez hablábamos en una de nuestras conversaciones que hemos tenido muchas y muy interesantes para mí, muy nutritivas, como dirías tú. Yo te decía, ¿se puede cerrar algo realmente, no? Venía pensando esta mañana con cerrar el año, abrir, bueno, ya hablaremos de todo esto. Para mí tiene que ver con preguntar, con responder, pero volviendo al punto de cierre de año o de punto, ¿no?, de inflexión para seguir, ¿no?, en esta conversación que llevamos meses, en esta amistad, me parece muy emocionante y muy bonito poder en estas fechas hablar. Espero estar un poco, no sé, a la altura o centrada en temas que me son ajenos ya de entrada, aunque luego he descubierto que nada de lo humano nos es ajeno, pero bueno, que tengo respeto y cariño hacia esta conversación, a ver qué tal nos va. Seguro que bien, gracias, Amor. Bueno, eh, llevas unos meses, o sea, quería empezar, ¿no?, el hilo por recogiendo esto último de lo de si se cierra algo, no se cierra. Antes de entrar ya en lo que es más propiamente o vinculado a lo que es propiamente salud activa, para ti, yo sé que viene en un momento de energetizarte para empezar a, bueno, energetizarte supongo que ha sido muchos años de tu trayectoria, pero quiero hablar un poquito o empezar un poquito en qué nos trae aquí después de las últimas. Has hecho unas charlas, has hecho que están grabadas, has hecho un momento que yo te conozco, eso, de estos últimos meses, pero entiendo que tiene que ver con un acumular, un sentir. ¿Cómo te sitúas en eso, en ese momento de ahora, en esta conversación de ahora, después de las charlas, que han sido como unas cuatro? ¿Y qué tiene eso que ver con salud activa? ¿Qué tiene que ver con dar, o sea, dar, poner palabra, dar hacia afuera eso que estás haciendo y que estamos haciendo aquí con la salud activa, antes de entrar ya igual más propiamente a... Sí, realmente coincide, ¿no?, con también este impulso de este encuentro y poner palabras y tener una charla, ¿no?, un coloquio sobre este tema y al hilo de todos los movimientos que se han dado estos dos últimos meses, sobre todo. Viene como un movimiento lento, progresivo y de muchos años, desde hace 32 años que empecé la carrera de fisioterapia en la Escuela Universitaria de Salud, de Ciencias de la Salud de Zaragoza. En mi curiosidad, eh, sobre todo del cuerpo, me llamaba el campo de la salud, de la sanidad desde muy pequeñita. Y ahí pues se ha ido transformando, han sido muchísimas formaciones, después de fisioterapia hice osteopatía a tiempo parcial en tu ciudad natal, en Barcelona. Fue un cambio de paradigma, de visión de cómo dar otro enfoque, una filosofía de vida más holística a lo que es la salud, como la contemplaba previamente. Entonces, es tras muchos años, 26 años trabajando por mi cuenta en este pueblo, en Legazpi, y el sentir que como un sueño se está haciendo realidad. Y es aquello que yo he estado diciendo durante años de que no soy yo la que hago en las sesiones.
eso de ir donde un profesional y que me hagan, ¿no? Eso sí que sucede más en el campo de la fisioterapia. La osteopatía empieza ya a cambiar con un principio que tiene de que el cuerpo tiene su capacidad de reorganización, de recuperar la salud y restablecerse, ir en esa dirección en la que ha perdido ese equilibrio, digamos. Y tras todos estos años diciéndole, empieza con la inmersión yo de la conciencia, en la conciencia sensorial, digamos, hace 13 años, hay algo que empieza a suceder en las sesiones, este cambio. Y a partir de ahí, pues este verano, tras 2 años elaborando un máster sobre salud sexual, pues sentí esa parte hacedora por parte de las personas que está como muy, muy, muy inhibido, ¿no? Ese impulso, esa acción hacia cómo operar en esa dirección hacia la salud, de esa búsqueda, ¿no? De cómo contemplar esa necesidad y cómo la atendemos. Entonces, desde ahí surge la idea de ofrecer esta charla en octubre y ya lo posterior ha sido completamente sorprendente. Pues se llena la sala, entonces hay la petición de hacer una segunda, después se me pide por parte de la psicóloga, donde está mi madre residiendo, también otra tercera charla. Y escuchando a la gente como que es algo muy complejo lo que yo ofrezco aquí, la invitación que se ofrece, pues bueno, vamos a hacer una cuarta, con una parte ya más práctica y desgranando, y eso sucedió pues hace unos 10 días atrás, en el mes de Mm, diciembre, ¿no? Como un regalo, también un acto de agradecimiento al pueblo en el que era un proyecto de 26 años, un sueño, y se está materializando ahora, y entonces ese acto de agradecimiento. mm. Sí, las he visto y las he disfrutado también en el momento. No sé si otra gente que cuando vean esto también las han visto, si les ha sucedido, o personas que pueden hablar contigo. También las he disfrutado mucho en el momento muy inicial, por suerte, en que abandono la fantasía de unas recetas, de unos consejos, de unos, esto que se dice ahora está tan de moda, los tips de cómo cuidarte. Bueno, el momento en que abandonas, y para mí, te soy sincera, me sumerjo en unas aguas que a veces mucho, mucho no entiendo dónde me va a llevar a nivel de el concepto o la idea reveladora que me va a decir, pero me sumerjo en esas aguas y voy entendiendo algo que tiene que ver, pues con, recogiendo, destilando lo que ahora hablabas, ¿no? Pues con qué hay en ti que ya sabe, ¿no? Ese que hay en ti que ya sabe. Al principio que me empezaste a hablar de esto, yo decía, porque yo soy carne de fisio, hostia, o sea, que venga alguien y me ponga las manos encima y me repare, ¿no? No he llegado al final de, no sé, de ese camino, de esa cosa que me propones, pero abre una puerta, ¿no? Que es como hay algo en ti que ya sabe, ese fomentar la... Tú dices, tenemos muy inhibida la parte hacedora. Yo entiendo que te estás refiriendo a la parte hacedora conectada y entrando ya en materia con la necesidad real, porque hacedora hacemos muchas cosas, desde pedir hora en el fisio a, o sea, hacer, esta sociedad hace, pero yo supongo que va por ahí, ¿no? Miren, en plan de Ujú, el buen hacer, igual que en otros planos, el buen querer o el buen ujú, hacer es el que está alineado o coherente con una necesidad real. O sea, a mí me gusta mucho tu planteamiento, tu punto de partida que, que habla de la necesidad, ujú, no sé, de hacernos buena. O sea, cuando pongo el hacer con la necesidad y con la pregunta es cuando a mí le cobra sentido algunas cosas, porque hacer hacemos muchas cosas, necesitar, bueno, ¿qué te voy a decir de esta sociedad o de estas personitas? Necesito, pero creo que, no sé si va por ahí, y te lo lanzo como pregunta, es cuando está como puesto afinado el hacer con la necesidad real y con hacerse buenas preguntas, que ahí sí que pueden surgir las respuestas propias, ¿no? No sé si va por ujú. ahí. Sí, sí, va, está muy afinado, ¿no?
Y es ese equilibrio entre hacer y no hacer, o el buen hacer y que es nocivo para mi propia salud, ¿no? Entonces yo diría el hacer en cuanto a actitud y poner conciencia, ¿no? Que creo que hacemos más un hacer desde una acción operativa de buscar objetivos, hacedora, validante, estresante, muchas veces muy por encima de las posibilidades del propio cuerpo, que es lo que yo veo mucho en mi trabajo en las sesiones, ¿no? Que el cuerpo está exhausto y aún así le estamos pidiendo que se recupere, que evite síntomas, es decir, que mute, ¿no? Que se quede mudo. Entonces, en ese sentido, es como un recuperar la parte de mi responsabilidad hacia mí, poner coherencia en sincronizar aquello que pienso, siento y hago y digo, porque ahí es cuando yo en las propias charlas, ¿no? Decía, decís, hacéis aquello que sentís y aquello que pensáis. La mayoría no, nos paramos simplemente en la parte pensadora, planificadora, programadora de los objetivos del día, muchas veces por encima de nuestras posibilidades y muchas veces no conectadas con aquello que estamos sintiendo. Es muy diferente si, por ejemplo, en un momento de auxilio o en un momento de necesidad, pues con una persona dependiente o un bebé, en el que yo tengo que dejar de lado mis propias necesidades por responder a eso que me clama, o en un momento de estrés, de urgencia, pero lo que hemos normalizado mucho es ese estrés, ese regulador que yo llamo, bueno, planteo en las charlas de los dos reguladores, ¿no? El simpático y el parasimpático. Entonces, en momentos de riesgo, de lucha, de huida, en el que estamos activando esa parte simpática, digamos, tiene que ser momentánea, puntual, pero lo hemos normalizado, ¿no? Entonces, también pongo ese ejemplo de algo nocivo que sabes que es un veneno para ti, no te lo vas a tomar, pero algo tan gradual y nocivo como el estrés, pues lo tenemos muy, muy, muy integrado en nuestra cotidianidad y eso tiene sus efectos y sus costes. Entonces, es esa parte hacedora hacia, en esa dirección de qué es lo que es saludable para mí. Evidentemente hay muchos automatismos, es decir, a nivel del plano subconsciente aflora en nuestros hábitos, en nuestra cotidianidad, en nuestros automatismos. Entonces, es poner conciencia ahí. Esa es la parte Mm, hacedora, pero luego a la vez viene la parte no hacedora en el que el cuerpo le hemos como doblegado para mí. En esa parte hacedora y directiva y de delegar un poco en los profesionales en los que saben, que creo que la medicina alopática, sin dejar de lado, mm, evidentemente, su lugar, que muchas veces la necesitamos, recurrir a ella, evidentemente, pero no solo delegar en el profesional, sino incluyendo todo esto, luego dejar al cuerpo que opere, ¿no? En esa libertad, en ese respeto, en recuperar, yo creo que eso que el niño tiene innato, de forma natural, hemos mm, tenido, lo hemos perdido, esa conexión con nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestra necesidad vital. Es como en esta sociedad el no o el no ahora se lleva muy mal, es como un rechazo, eh, muchas emociones que son incómodas, el duelo, el sufrimiento, el dolor, el enfado mismo, que a veces es necesario el decir, no, esto no me va bien o esto me molesta, simplemente ponerlo en voz, porque lo estoy sintiendo mm. desde una asertividad, no es libremente decir todo. No, ahí es donde tú decías la coherencia, ¿no? Entonces es como un baile de muchos elementos que para mí incluyen la salud activa. Esa Mm. es la idea. Sí, es súper interesante. Ahora te escucho y me doy cuenta de una cosa que me ha pasado. Ya te digo, bueno, yo no vengo nada de
de este mundo, digamos, vengo mucho de la palabra, del análisis, de la reflexión, sí. Que no quiere decir que no esté reflexionando y analizando, pero bueno, es igual, desde otro sitio, además no estamos aquí para hablar de mí, pero que a mí me sirve, ahora te escuchaba, cuando a veces se decía el cuerpo, tú dices, tenemos muteado el cuerpo, ¿no? Por algo precisamente, por diferentes causas. Y a mí me ha costado entender que cuando a mí me sirve, igual digo una barbaridad, pero es mutear el cuerpo y el alma. Es decir, como hay esta división un poco de fruto nuestro, o sea, a mí me ha costado a veces entender como que el cuerpo lo ponías de la mano, lo pones tú o otras propuestas, ¿no? Con lo que estamos silenciando no es algo físico, es algo físico y algo, no sé si me explico o si es un nivel muy naif, pero a mí, porque hasta que yo no entendí eso, el cuerpo era algo físico como desconectado. De lo mental podía entender esto de no, la mente, pero hubo un momento en que dije, bueno, es que aquí hay una tercera cosa, ya te digo, mi nivel es muy, no sé cómo decirlo, que sería más el alma, y eso es lo que a mí, yo creo que en propuestas como la tuya, es lo que se dice el cuerpo. Es decir, lo tenemos muteado el cuerpo y una cuestión más anímica, emocional, espiritual, no atendida, ¿no? Y un poco veo que tu invitación va de darse cuenta de que seguramente la escucha del cuerpo tendrá que ver con una escucha de todo esto. Hay gente que no, o profesionales o ámbitos que se fijan solo en, bueno, vamos a intentar entender tu inconsciente, tu estado emocional, pero que en tu propuesta, y entiendo que en la de pues, mucha otra gente, va de la mano, ¿no? Eso por un lado, o sea, como que a mí me ha hecho algo de clic, ya te digo, viniendo de un mundo que me era ajeno, ¿no? Al principio entender lo que proponías, ¿no? O sea, es como, bueno, yo de mis dolores emocionales a que me lo curen en un lado, ¿no? Mis dolores físicos y que o sea, me lo curen, en mi caso. Entonces, volviendo a lo de cuando dices muteado, yo creo que para desmutear hace falta algo que tiene precisamente hace falta silencio de lo otro, es decir, hace falta cierto silencio para que el cuerpo hable o el alma hable o las emociones, pero hace falta también confianza en ello, ser consciente de que eso puede suceder. Y enlazo con, por ejemplo, me gustó en tu última, me han gustado mucho las charlas que por suerte están grabadas y se pueden ver, pero en la última, ¿no? Que hacías como un esfuerzo por, no sé si ejemplificar o ilustrar en tal vez un pasito más, me hablabas del niño, ¿no? El niño cuando empieza a caminar me pareció muy revelador. Dices, ostras, si pones en Google, niño aprendiendo a caminar, siempre suele, la mayor parte de las imágenes son un papá, mamá o es igual, un adulto cogiéndote de la manita, ¿no? Wow, me pareció muy, dices, y conseguiste una foto donde el niño está solo, ¿no? Y hacías una invitación que para mí es lo que más me llega un poco de esto que ahora nos estabas contando, ¿no? A confiar, para confiar hace falta cierto silencio y cierta, bueno, sí, confiar y tiempo. Y raro será, y luego dices, obviamente, ¿no? No niegas tener que recurrir si hubiera una, no sé cómo se dice, ¿no? Un problema de cierta índole, atenderlo desde otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, pues solo quería poner un poco en este hilo que estamos haciendo el tema de cómo a mí me llega también lo de la confianza, ¿no? Si no hay silencio ni confianza, no puede salir una respuesta por tu parte o una buena pregunta, ¿no? Total. Bueno, muy interesante esto que planteas. Hay muchos elementos también muy rico. Em, es cierto, la confianza, hemos perdido la confianza en el propio organismo, en eso que sabe en nosotros. El niño no lo duda. Y eso Mm, ha sido como claro, yo hice osteopatía pediátrica, hice muchos posgrados después de haber cursado osteopatía en pediatría y en obstetricia, entonces han sido mis grandes maestros. Entonces, en las sesiones ellos no inhibían sus impulsos, hay una confianza plena y a mí me enseñaron en confiar en esa autenticidad, ¿no? Y yo creo que y también en la charla hablo del proceso de aprendizaje. Y los reguladores, evidentemente, el parasimpático, que es donde el subconsciente y toda esa parte que subyace en nosotros va a poder expresarse, evidentemente, tiene que haber confianza en un lugar seguro.
Y también a la vez una confianza en el propio organismo que en ese proceso de aprendizaje, la propia experiencia te va dando. No, no es una creencia, porque si no, si pones Ya. la fe, la confianza en el profesional, pero en el propio organismo hemos perdido, hemos Ujú. perdido. Y en el tema de la educación, por eso rescatar, y efectivamente ahí das Diana, porque desde muy pequeñitos, y ese es el ejemplo que yo quería ofrecer a través de este hecho que veo constantemente en los parques, en la calle, la- algunos niños que han venido a More, al centro, y que venían así con su madre así, y yo decía, madre mía, a ver ahora cómo conseguimos que el niño vaya a la cuadrupedia, porque ya una vez que ha conseguido la bipedestación es muy difícil que baje, que vaya para atrás. Claro, ha descubierto un mundo desde otra dimensión, pero eso no se ha desarrollado en sus tiempos, en su ritmo, toda una complejidad que conlleva lo que es el proceso de bipedestación a muchos niveles, a nivel del sistema vestibular, cerebelo, pues es que es muy complejo. Y eso lo saben las personas que después, ya en edad adulta, pierden la posibilidad de caminar y volver a aprenderlo, ¿no? O personas con vértigos, y es muy complejo y muy angustioso. Entonces, todo eso lleva un tiempo y se le estresa muchísimo por una parte al niño, que es lo que los adultos hacemos, sometemos el cuerpo a muchísimo estrés con unos costes. Eso subyace en el subconsciente y en todo el terreno, la biografía, digamos, en nuestras células. Y claro, ya se empieza a poner ese, digamos, esa capacidad en otros, en vez de en la propia, en vez de fortalecer y madurar una confianza, un yo, ¿no? Un yo en el mundo. Y eso, claro, ya se empieza a poner el foco fuera. Y eso a nivel psicológico y a nivel emocional y como bien has dicho, a nivel de alma también. Y ahí también menciono pues las necesidades de Maslow, ¿no? De Abraham Maslow, como en la pirámide, pues una de que si ponemos conciencia y madurez en nuestro desarrollo de vida, llega un momento en el que también nos contemplamos desde las necesidades, pues de buscar algo más en la vida, ¿no? Y también incluir en esto que es el cuidado propio, las necesidades del alma y del espíritu, pero que eso viene desde la prehistoria en el ser humano, en esa búsqueda de algo más. Entonces, en este sentido, cuando dices, hay veces que también podemos ir a buscar un masaje físico donde un profesional y dejarnos un masaje con aceites, con olores, con también. Una cosa no quita la otra, como también digo, el autocuidado y la salud activa está en uno mismo, en la parte consciente, tal y como digo en la charla, para que gota a gota vaya accediendo al plano subconsciente y todo eso se vaya expresando y vayamos ganando esa confianza, ese saber escuchar eso que nos habla el cuerpo en ese lenguaje individual y único. Y luego también que a veces tenemos que recurrir a profesionales en ese campo relacional, ahí también tiene que haber confianza. Cara al profesional Mm. que ha estudiado, si queremos abordar el terreno del trauma o el terreno del subconsciente, porque ahí es muy, lo podemos hacer a través de la meditación, a través de diferentes prácticas nosotros solos, pero llega a un lugar en el que pues hay que recurrir al profesional Mm. también. Es decir, es como, no es solo una dirección la que apunto. Yo apunto la de salud activa, de incluirla en nuestra cotidianidad, no solo cuidar y atender la alimentación, el deporte, todo eso que durante años se nos está inculcando, que está muy bien, que hay más aspectos. Claro, yo me parece súper, y además es que quería, me estaba yendo precisamente mi siguiente planteamiento, pregunta o reflexión hacia algo que tú estás apuntando y es, o sea, no me gustaría si alguien cae en esta charla así que no conoce nada de tu mundo, de esta propuesta, caer en la idea del autocuidado o la, no sé cómo lo ves tú, porque al menos yo no,
como una autogestión completa. Es decir, a mí como me llega y me sirve tu propuesta, es como un punto de partida, pero no como un punto de llegada. O sea, no todo empieza y acaba en ti, pero que empiece en ti. Es decir, y a mí me llega como, esa escucha es como una base, me da a mí, para luego, no solo en una situación límite, como ahora dices, a veces, pues la medicina alopática o, no sé, o quirúrgica o farmacológica, pero a mí, no sé, igual dice, es como yo me lo he hecho mío, ¿eh? Ya no es tanto como tú puedes estar con la salud activa, pero te pasa algo más grave donde tú no llegas y llega el otro también. Pero si lo hacemos en un plano más global, no tanto de tengo una dolencia concreta, yo me decía un poco a mí misma, a mí me parece que salud activa incluye la confianza en el otro y la dependencia, si quieres, no en una última instancia porque tengo una enfermedad grave o un accidente, en el día a día. Es decir, a mí en este tiempo de individualismo un poco extraño, ¿no? Y que también hay mucha recomendación al tú puedes, tú solo, ¿no? O sea, volviendo a la idea esta del tip, ¿no? O sea, no sé cuántos tips para tú en casa, o sea, mantente en forma, come no sé cómo, desde una... Estoy mezclando temas, sí, daría para una charla más compleja, pero que no me gustaría que se cayera o no me gustaría, o yo no resuena en mí una salud activa, un autocuidado, una conciencia, vuelvo al origen de mi reflexión, que empiece y acabe en una. Creo que si tú tienes una conciencia y autocuidado, igual pasa por depender del otro. Bueno, pero todo este rollo es para decir que quiero seguir yendo a que me hagan un masaje, evidentemente. Claro. No, pero no solo eso, también en cuanto a lo relacionar, al alma, porque a veces veo gente que ha empezado caminos que me parecen muy interesantes, que pueden parecerse un poco a cosas que decimos aquí, pero desde fuera digo, bueno, todo empieza y acaba, o sea, hay como un, no sé si me estoy explicando, un pretender, ¿no? Cultivar lo relacional, que para mí tiene que ver también con el autocuidado. Sea el profesional que te ayuda o sea el cariño o el calor que has ido a buscar en un momento dado, o sea con un ayúdame porque yo no puedo llevar la mochila porque me doy cuenta que estoy intentando ir de no sé cómo y no, y voy a pedir ahí. No sé cómo te... Sí, sí. Comparto completamente y me encanta que desgranes también destiles de alguna manera para que no haya confusión o malentendido, ¿no? En aquello que estoy invitando, que es una invitación. Eh, el ser humano es un ser relacional, nace desde la relación. No se concibe el bebé, el feto, el embrión, que a mí me maravilla, ha sido otra inspiración en mi vida, así como los bebés, también la embriología. No es posible si ya nacemos dentro del cuerpo materno. Es un campo relacional en toda su dimensión. Estamos rodeados piel con piel. Y hay estudios que corroboran el hecho de que más que nutrición física, el bebé que no ha tenido contacto no sobrevive. Es algo vital. Entonces, la invitación es a esa forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos para que eso se extrapole a la relación con el mundo. Porque yo no concibo lo del individualismo puro, ni yo misma lo aplico. Es decir, yo recurro a mi compi osteópata amigo, voy al homeópata, es decir, yo también recurro a lugares donde yo necesito ayuda para restablecerme, ¿no? Para ayudar a mi cuerpo a que se restablezca. El caso es con qué actitud. Mm, No solo porque yo haya estudiado más o me haya sumergido en el campo de la salud, sino también en la escucha de mi propio cuerpo. Y ahí cuando yo toco la puerta de otra persona o incluso en mi vida, en mi cotidianidad, cómo me relaciono con la cocina cuando cocino. Si está mi cuerpo ahí presente, ¿cómo me relaciono en este momento contigo, con esta silla? Es decir, todo lo que son los aspectos relacionales, ¿no? Incluyendo esa conciencia al cuerpo y al momento. Entonces, si voy a un masaje y me apetece dejarme y dejarme sentir, pues también. claro.
Bueno, tengo así como, voy a mirar un poco de chuleta, aunque está fluyendo ya, tenía una chuletita que está fluyendo como conversación, pero bueno, voy a echar un poco mano de ella porque mm, bueno, tengo una cuestión a plantear, tengo muchas, no sé, a nivel de tiempo, vamos haciendo, ¿no? Ya vamos viendo así. Vamos, vamos. Vale, quería también hablar contigo de qué papel juega la palabra en todo esto, porque venimos de un primer tramo tal vez, ¿no? De conversación, bueno, y hemos, yo soy la primera, digo, ostras, para que el cuerpo, la emoción, bueno, hable, para no mutearlo, hay que parar el ruido de, no sé si lo diré bien, es el neocórtex, es que no sé si aquí se utilizó bien los conceptos, ¿no? O sea, hay una invitación tuya, o sea, como que hay mucha actividad ahí, entiendo, pero a la vez tú también dices, en más de una ocasión, y bueno, y comparto, bueno, si no hay palabra, si no se, lo que se nombra puede ser sanado, ¿no? Y lo dice toda la psicología reciente del último siglo y medio, ¿no? O sea, es, ¿cómo? Porque también cuando tú hablas de autochequeo, ¿no? Y ya también abriendo otra posibilidad de conversación ahora que ya sé que no son consejos, son herramientas prácticas, pero sí que nos sirve a mucha gente el decir, bueno, al final preguntarse, sí es preguntarse ahora mismo, ¿no? En este momento y sentir, sentir. Yo pienso a veces, si la conversación es con una misma, a ver si sé plantearlo. A veces no hay palabra. Si hay una invitación a sentir cómo estoy, cómo siento, a veces puede no haber palabra, si bien el pensamiento siempre es palabra. Entonces, ¿cómo se habla eso? ¿Cómo se relaciona eso con otra cuestión que también es real? Lo que no se es dicho se queda en un plano que no puede ser transitado, trabajado. Es un poco abstracta la pregunta, pero no sé si me entiendes. O sea, yo a veces veo un poco como una dualidad, porque vengo del mundo de la palabra, porque vengo del mundo de... Y pienso como que se denosta y yo pienso, pero bueno, bueno, tengo ahí como un poco de... Tengo confusión, miren, no sé cómo... No. Muy bien. A ver si te sé responder con palabras y llego, llego a ese lugar, a esa necesidad. Porque lo que decimos, y ahí en esta última charla que intenté desgranar un poco más la salud activa, quise realmente nombrar todo lo que es el aspecto de dónde estoy, cuál es mi momento cara a lo que estoy ofreciendo, estoy invitando, ¿no? Que lo contemplo como salud activa. Entonces, eh, la palabra forma parte de la mente, como bien dices, y del pensamiento. Ese pensamiento, eso que pensamos, esa parte nuestra, pero no con una cisión, como hizo Descartes, ¿no? Sino incluirla. Y para mí, el hecho de nombrar, y decía este, nombraba este dicho que hay en euskera, ¿no? Eh, Izena duena kizanadu, o sea, aquello que se nombra existe. Y por eso Mm, para mí, cuando una persona entra en la sesión para explorarse, ¿no? Para escuchar qué subyace debajo de esa necesidad, vamos a planos más profundos. Partimos de la palabra. A mí me encanta la palabra. A mí en las sesiones grupales, las personas que vienen a mis grupos, eh, no solo me gusta la parte vivencial, siempre me ha fascinado la parte final del compartir y la parte inicial del compartir, donde la palabra me hace entrar en resonancia y el cuerpo empieza en activación. Entonces ahí es donde empieza ya la sincronía entre aquello que pienso, digo, la necesidad que me hace venir aquí, empieza a conectar con otros planos. No es menor su importancia. A mí me parece vital el poner en palabra, en expresión y en eso que decía también, en esas fuerzas liberadoras que tiene el cuerpo, no solo es la acción, la palabra es otra forma. El mm, niño cuando, eh, claro, hemos hablado de la etapa de bipedestación de caminar, la de hablar tiene que ver mucho también con el enraizamiento. Una vez que se pone en pie y encuentra su lugar en el mundo, empieza ya la oralidad, a mm, practicarse, a experimentarse, ¿no? Y es muy liberadora. Los niños que tienen dificultad por diferentes, bueno, lo abordamos desde el punto de vista de la osteopatía y
es muy frustrante, tienen mucho enfado, y cuando consiguen expresar y liberar la parte oral, Mm, la palabra, luego viene el pensamiento, ¿no? Entonces, es, es vital y claro que está el neocórtex. El caso es que no solo sea el rey el ya. que domine el neocórtex, sino de que los planos que subyacen también instintivos, eh, más emocionales, también les hagamos sitio y haya una conexión. Esa es un poco la idea, porque vamos muy desde la programación, desde el objetivo, vamos muy desde aquí, en esa parte mental. Y para mí, esas preguntas que también decía, ¿no? En la charla, de que nos motivan a buscar, que a veces nos tenemos que quedar con las preguntas, como decía, vivir con ellas, Rilke, Mm, pero que nos hacen, nos motivan a esa búsqueda. Pero para mí ese diálogo me es fascinante en las sesiones individuales, sin palabras, no solo es un lenguaje corporal, es un lenguaje oral, es un diálogo. Y también mm, entender yo misma con mi cuerpo, no solo es emoción, sino ahí me hago preguntas y voy buscando y hay como una especie de diálogo, de una escucha mm, también. Es decir, forma parte de muchos elementos hay también que lo conforman. No sé si te he mm. contestado. Sí, 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 es más, sí, intuía que iba por ahí. Yo creo que tiene más que ver con una inquietud mía, tal vez no tanto de tu propuesta, o que viene porque bebemos de todas nuestras preocupaciones y cierta preocupación a veces de, bueno, si miramos la historia, y ahora tampoco es eso, no sería este el plano de, pero a veces pues venimos de una tradición muy cartesiana, ¿no? Como tú hacías, y luego algunas propuestas que parecen interesantes, que nos pueden liberar de muchas. Yo a veces he tenido la sensación, sí, que bueno, solo lo sensorial, sin que pase por una solución que, bueno, es ya más una neura mía, ¿no? Decir, bueno, también, pero bueno, estoy como de acuerdo si sirve o me sirve esta interpretación tuya de la palabra. Exacto, es lo mental, lo elaborado, es algo más a lo que atender, pero es algo más, ¿no? El que tiene que regir sí o sí, que es encima el que está más contaminado por los dictámenes externos, ¿no? Ahí es cuando qué palabra es mía y qué palabra es adquirida, ¿no? También qué movimiento es mía, pero la palabra es lo que entra más, ¿no? Haz, tienes, y ahí es donde yo creo que está muy bien repartir el poder, ¿no? Dentro de lo que Sí. viene siendo uno. Y ahora me hacía gracia, acababas con lo de la pregunta y vivir con las preguntas, ¿no? Y mira, te quiero devolver que tú has dicho en tu preciosa lengua, ¿no? En euskera, en vasco, unos versos. Y a mí me he acordado que me venía también escuchándote el otro día, pues unos versos de Raimón, que el cantautor que dice, qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Entiendo que es más fácil de entender para alguien que no es catalán. Quien pregunta ya responde, quien responde también pregunta, ¿no? Y esto me lleva al movimiento también, a la vida es movimiento. O sea, a mí o sea, a ver si me ubico. Cuando tú dices partir de la necesidad, estás diciendo partir de la pregunta, de la necesidad real, ¿no? Como decíamos al inicio de la conversación, de preguntarnos realmente, hacer la buena pregunta, ¿no? La buena en el sentido de la honesta, la coherente, ¿no? Y me venían esos versos, ¿no? Quien pregunta ya responde. Más allá que igual no sabes lo que te tienes que tomar concretamente porque hoy me está doliendo aquí, pero creo que va por ahí tu propuesta, ¿no? Sí. Quien pregunta ya está en ese, y quien responde también pregunta. Y eso me hace enlazar con esa inacababilidad, o lo que yo te decía un día, nada se acaba cerrando, ¿no? De una respuesta también abre la siguiente pregunta, porque, y esto lo digo con esta idea tan bonita, ¿no? Bueno, de que no hay vida sin movimiento, ¿no? Y la vida es movimiento. Bueno, muy hermoso esto que me invitas ahora a responder, porque lo hilo con lo anterior, porque luego escuchándote con eso de la palabra y de que al final el cuerpo opera, me venía, eh, me venía la imagen de las sesiones individuales, que es verdad,
terminamos con la palabra. Y muchas veces, claro, yo he estudiado el cuerpo. Hace 32 años han sido muchas formaciones, pues desde lo sistémico, desde el biosíntesis, desde trauma, desde osteopatía, ahora con el máster de la salud sexual. Entonces, a veces sí tengo la sensación de que hago de intérprete un poco del cuerpo, pero sobre todo después de terminar la sesión vivencial, de dejar al cuerpo que se exprese, llega un momento en el que a mí, sobre todo, valoro lo que la persona ha vivido y le doy valor a eso, a lo vivencial que se lleva. Porque muchas veces es verdad que ha ido cobrando mucho espacio y mucho peso lo que es la propia experiencia de la persona. Esto hace 20 años no me pasaba en las sesiones y ahora sí. Y hay algo en el campo, que también algo en mí ha cambiado, pero también en las personas que vienen. Y esta parte hacedora o de actitud, yo creo que también ha creado un campo diferente a escucharse a sí mismas. Y desde ahí, evidentemente, luego aquello que sienten, ponerle yo alguna palabra o interpretación, pues también. Y claro que ayuda a la parte del neocórtex a integrarlo. Y a veces eso mismo que tú decías de abrir una vía de exploración a los próximos días. ¿A dónde me llevará esto? Y eso es el movimiento, es vida, ¿no? Esa capacidad que tiene el organismo de seguir no termina en la sesión, ahí empieza realmente en tu cotidianidad y en tu vida, en tu mm, día a día, ¿no? Y, y desde ese lugar es donde a mí me parece fascinante de esa capacidad que tenemos de escucharnos, de explorarnos, de partir de esa necesidad que nos hace movernos, a preguntarnos y a la vez ya está el campo receptivo, nos abrimos a la experiencia. ¿Qué es lo Mm, que y mm. ahí es donde, claro que sucede bueno, pues esta dinámica que estabas ahora mismo mencionando que este autor escribe con sus palabras tan hermosas, ¿no? Claro, ahora te escucho es como si un concepto muy central también cuando te escucho es liberación, liberar al niño interior, liberar. Mm. Pero ahora digo, es como si cuando liberas según qué, no es para ir a ese lugar, ¿no? Pienso una pequeña prisión de esas del medievo, las torrecitas que hay en los pequeños pueblos aquí de Cataluña en tantos sitios. Es como si cuando abres, piensas, ostras, es que liberar no es, o sea, es sacar de un sitio, pero tú no sabes, es estar abierto hacia dónde irás. O sea, tú estabas en la cárcel, corre. Y es una cárcel de un pueblito del Pirineo, y tú no sabes hacia dónde correrá el preso que ha sido liberado, ¿no? Vengo a decir que tiene que ver con esto del movimiento, de una respuesta para atender a la siguiente pregunta. La respuesta es, te he liberado, ¿no? Y la pregunta inmediata es, ¿y a dónde irás? No, no lo sé, ¿no? Creo que hace falta también como bastante, ese para mí igual, aquí ya cada uno habla de sus neuras, pero es como es la invitación igual más, no sé, que supone una valentía también, ¿no? Estar como abierto a seguir, o sea, que es una cosa que no se acaba, entiendo, ¿no? La salud activa, porque tampoco se acaban los cambios en tu cuerpo, los cambios en tu vida, los cambios en tu sentir. Y bueno, me venía eso. No sé si también es como cambiar un poco, ¿eh? Igual estos temas de conversación, vamos por donde tú quieras, pero igual sí que en algún momento tú ahora mencionabas, ¿no? Decías yo desde la biosíntesis, desde la conciencia sensorial. Bueno, tú para mí has sido como bueno, una piñata de, de palabras, de campos, de cosas que yo no sabía ni que existían ni que eran. Otros sí, hablas de la osteopatía, hablas de... Luego cosas que ya no sé si son bien disciplinas o miradas, ¿no? Dices mapa de vida, yo no estoy nada familiarizada, dices, bueno, tú y yo nos hemos conocido en un curso de eneagrama, también es como, mi pregunta es, no sé, podría ser, bueno, dos preguntas, a lo que quieras con ellas, a un planteamiento de decir, yo no sé si te apetece o está en tu mano ahora decir, la salud activa que coge de diferentes disciplinas o herramientas, o es que no sé ni cómo decirlo, miren,
como las que puedo haber mencionado, pero diría más. O sea, es que me puse a hacer una lista, digo, pero la de, ¿sabes? Eso podría ser una posible hilo ahora para, no sé si ir concluyendo, o para seguir, o para esta parte de la conversación, o no, ¿no? O sea, otra sería más global de cómo vives tú el irse como formando con capas y dejándolas, o sea, ese momento también, ¿no? De, bueno, cuando empieza y acaba adentrarte en una mirada, porque no se acaba nunca, ¿no? Tal vez una disciplina, una mirada. Bueno, es Muy que me has bien. hablado de, ya te digo, me venía, digo, conciencia del buen morir, digo, pero hay una de cosas que he hecho, miren, y que a mí detrás de cada una, digo, "Buah, se abre otra puerta y un universo ahí, ¿no? ¿Cómo Sí. eso se habla con salud activa, que es realmente lo que hoy Mm. estamos hablando? Sí, y esto es, al final somos todo un universo. Tal y como yo creo que el universo es infinito, se nos expresa y se nos materializa nuestro propio cuerpo, que para mí a mí me fascina, o sea, me maravilla. Eh, la capacidad de responder, de vivir, de sentir, a tantos niveles. Entonces, eso que después de 32 años todavía me maraville mi trabajo, las sesiones, el ser humano, pues eso es lo que quisiera transmitir, ¿no? Eso por una parte en esa mirada hacia el ser humano. Lo que has dicho antes de la osadía, yo sí que digo de que es un trabajo salud activa de valientes. No es en esto de quedarse en la superficie, es una invitación a ir al subconsciente y a las profundidades y a lo que el cuerpo nos está eh, hablando claramente en cada momento. Y es verdad poner conciencia y eso significa madurez y eso significa transformación, significa duelos, significa dolores, significa muchas alegrías, muchos frutos también, pero también un trabajo que es de por vida. Hasta el último momento, el último instante de nuestras vidas, somos aprendices y el cuerpo nos va expresando, nos va guiando. Y es verdad que hay eh, ganar o recuperar la confianza en el propio cuerpo es de osados, ¿no? Porque es dejar este piloto automático que se nos inculca un poco, se nos tiende a educar en esa dirección y es recuperar un poco las riendas de todo ese lugar también incómodo y esas heridas profundas que todos tenemos. Desde ahí, evidentemente, no acaba hasta el último instante, hasta el último aliento. Y para mí, la salud activa eh, en sí lo contemplo como tres pilares, ¿no? Que lo componen. Por una parte está la osteopatía, que es el primer punto de inflexión después de mi carrera de fisio. Claro, como fisio eh, yo derivo a personas también que complementen mis sesiones con trabajos de fisioterapia. Yo ya hace 26 años que, claro, no pongo ultrasonidos, ni ha cambiado mucho. A día de hoy hacen ecografías, es decir, es un terreno que ha variado mucho en 32, en 26 años más bien. Entonces, para mí es un lugar hostil, pero que a mí me aportó el ámbito hospitalario, el poder entrar en quirófanos, la práctica diaria en un equipo, en ese terreno de hospital que a mí me encantaba, trabajar con otras personas mano a mano, muy variado con su base y sus fundamentos de anatomía, de fisiología a nivel clínico, a nivel humano, y todo eso evidentemente está en mi experiencia de aquel ciclo, pero que se acabó, ¿no? Y luego empieza la osteopatía y luego han sido como muchas formaciones sucesivas. Yo decía, bueno, ya está, esto ya se acaba. Y surgía pues el aspecto de biosíntesis que me llevó a ir a Suiza en 3 ocasiones, conocer a David Boadella, un trabajo artístico, el de este hombre muy profundo que era como enfocaba el trauma, pero a la vez
yo no puse en práctica eso, así como también el enfoque sistémico. Vi a Bert Hellinger 2 veces en Barcelona, me hice la formación, pero han sido herramientas para contactar mejor con la necesidad que hacía traer a las personas a mi lugar de trabajo, ¿no? Así como luego también vivir un buen morir y acompañamiento contemplativo de la muerte. Después el máster de promoción de salud sexual, es decir, muchas formaciones que para mí han sido poder comprender más lo que subyace en el terreno de este océano humano, ¿no? Y esas necesidades y cómo ese cuerpo los está expresando y poder comprender cómo crea compensaciones, cadenas compensatorias, cómo todo eso se está, eh, digamos, impregnando en esos tejidos, esa biografía que empieza a expresarse y ese diálogo. Entonces, las formaciones, sí es verdad que me han llevado a afinar la escucha, el entendimiento, la comprensión. Biosíntesis fue para mí comprender el desarrollo de las etapas primarias, o sea, primeras del bebé y del niño, en cómo se desarrolla a nivel psicológico. También eran muchas lecturas de psicoanálisis, de biodinámica, del enfoque de bioenergética, de Wilhelm Reich también, muchísima lectura, mucha formación. En eso, pues agradezco porque a nivel de pediatría me ayudó muchísimo a comprender muchos estadios, muchas necesidades en el niño. Y en el adulto, con sus heridas que subyacen ahí en el subconsciente. De ahí, vamos a la salud activa ahora en este momento de mi vida. Y luego, evidentemente, después de osteopatía, el otro pilar es conciencia sensorial. Yo conozco a mi maestra, que es Lee Klinger Lesser, que hace 13 años vino por primera vez a España. Ahora va a hacer en el 2025 14. Y claro, a mí me cambia también. Es como una práctica de conciencia plena en el que llevar lo que es la atención y la presencia a aquello que estás haciendo se va integrando a lo largo de muchísimos grupos de estudio con ella y con mis compañeros. Entonces, eso también forma parte de salud activa como otro punto de inflexión, es decir, la osteopatía, Ujú. la conciencia sensorial y después lo que elaboro que surge en el 2021 el mapa de vida. Eso sí es algo ya más de cosecha propia porque Vale. no, ahora mismo estoy desgranando un poco una nueva metodología, una forma nueva de abordar en las sesiones, pero sobre esto no pretendo hablar en las charlas, porque no es querer vender aquello que yo hago, sino esta Mm. forma de salud activa de lo que hemos estado hablando pues, en todo este tiempo. Entonces, el mapa de vida sí es un mapa que también ahora la estoy incluyendo, está en fase experimental, de dar un paso más con la osteopatía, la conciencia sensorial y este mapa de vida que es al final todas las etapas del desarrollo del ser humano y crear el campo como lo hace para desarrollarse el feto y el embrión o a nivel de trauma, que hay un campo relacional o a nivel de las constelaciones familiares, que se crea un campo ahí y ahí suceden cosas, yo lo llevo al terreno del mapa de vida. ¿Para qué? Para individualizarlo a la biografía de esa persona y sus propias memorias se establezcan dentro de un campo, dentro de un marco, ¿no? Y ahí llevar la conciencia sensorial con el contacto de atención hacia uno mismo, con la osteopatía, con todos sus principios de salud y con todo eso, pues a nivel práctico está en fase de desarrollo. Estoy con un grupo de estudio ahora mismo y es una incógnita. Y bueno, hay algo muy curioso de que sí me compré la camilla este año de Bobat, de neurología, que nunca lo hubiera imaginado en su momento cuando yo estudié, hice prácticas asistenciales en Zaragoza, en un servicio de neurología,
pues me llamaba muchísimo aquella camilla de 2 metros por 2 metros. Nunca me hubiera imaginado que iba a acabar comprándome una, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en fase experimental. Es verdad. Esto no Ujú. estaba preparado, está así de No, porque ya sé, ahora dices, no quisiera yo ni en las charlas, desde luego, vender, o sea, si algo lo haces, ¿no? Que te gusta, pero bueno, no tanto pues mi método como yo trabajo, ya lo sé, miren, y la charla es como de salud activa, pero yo creo que también hay algo bonito o interesante en, bueno, en escuchar también eso, ¿no? Las herramientas de una profesional que, o sea, podemos hablar como venimos hablando, pero a mí me gustaba también cierto apunte sobre estas cosas, igual porque no sé si soy. Creo que también sirve y también es bonito y no cabe ninguna duda que lo último que tú pones en las charlas o en las conversaciones o en esta misma es como, mira, mi método o lo que eso ya está clarísimo, ¿no? Pero sí que es una cuestión muy, y tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la búsqueda que se hace muy evidente en ti, ¿no? La experimentación que estamos hablando, que es tu propuesta en el día a día de la salud activa, de mi salud, se ve también en tu manera de hablar sobre ello, de trabajar sobre ello, porque no es estanco, o sea, estás un montón de universos que vas abriendo para ver cómo pones al servicio y bueno, no sé, volviendo a esta parte y ya dices, bueno, esto sí que todavía me gusta, todavía menos, más, no quiero dar consejos, pero sí que quiero una. No, si alguien, miren, todavía necesito una invitación más concreta, mm, tal vez dices, no hay más concreción que escucharse, ¿eh? Y es válido, no quiero ahora tampoco, pero sí te lanzo esa pregunta, o sea, porque sí que es en mi necesidad, ¿no? Yo, con todo eso que hemos hablado y volviendo al inicio de esta conversación, por cómo está estructurada mi cabeza, es como, ya, pero ¿cuál es la cosa, no? Ya, pero ¿qué, qué tengo que hacer cada mañana para...? No, me he dejado navegar, estoy, ahora mismo a mí se me mueven en esta misma conversación, o sea, es como me nutre, me gusta mucho, que es un verbo que tú usas mucho, el nutrir, ¿no? Me nutre, coloca cosas emocionales, cosas mentales, como no, ya ves, coloca palabras en sitios que tocan teclas, ¿no? Y seguramente también físico, ¿no? Porque me... Entonces yo te agradezco mucho esa invitación a navegar en aguas que a mí a veces me cuestan, pero sí que tengo que volver a hacer la pregunta de la invitación en un día a día, no para que me hagas mi tip de mis tablas de estiramientos matutinos, no para que digas a quien pueda ver esta charla, usted lo que tiene que hacer cada día es, pero no sé si podríamos, y si es que no, porque es muy lícito, bueno, y claro que me vas a decir, Mar, es no, no tengo ninguna duda que me dirás, no hay más, no se puede, también, pero yo sí que necesito hacer la pregunta de ese cómo se baja un poco más a una práctica de estar viviendo así. Y no muy me maldigas, no me maldigas. No, Como no, no no, estaba todo- preparado, pues esto no está guionizada. Ahora no, estás no, pensando, ya no, está Mar pidiendo no, todo lo recetas contrario. o consejos. Agradecida y lo entiendo porque cuando me pides concreción y ser más concreta es verdad y lo he vivido con la conciencia sensorial, ¿no? Es la práctica que a mí me abrió un poco la voz, me abrió a exponerme en grupos. Yo venía de trabajar muchísimos años en el individual, fue un cambio muy radical, me costó muchísimo, pasé lo mío. Y ahí vi cómo operaban. Claro, es como la osteopatía. Cada profesional, cada osteopata, al final creamos nuestra propia forma. Como antes has dicho, eres como muy tú. Y sí, al final todo eso
se mimetiza en ti y es lo que al final ofreces, ¿no? Entonces, es verdad que en los grupos mis invitaciones eran como a nivel corporal muy abstracto, sin concretar mucho, invitaciones muy abiertas. A veces la gente, lo que he visto, algunos conectaban muy bien con esta libertad de no poner marcos tan directivos, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Yo en Instagram o meditaciones guiadas, lo veo todo como muy, muy dirigido. Y la gente ahí se encuentra cómoda. Yo no. Yo necesito libertad. Pero ¿de dónde vengo? Desde un lugar en el que veo que al cuerpo, cuanta más expansión, cuanta más libertad le pongamos, menos lo acotamos y entonces se puede expresar libremente. Y en ese sentido, em, ya huyo de metodologías. He pasado durante 6 años de osteopatía muchas técnicas. Biosíntesis, muchas técnicas. Eh, Constelaciones familiares, otra. Es decir, muchos, muchos, muchos en acompañamiento contemplativo de la muerte, en vivir un buen morir. Es decir, muchas formas y modos y visiones y metodologías. El caso es, para mí ya concretando en esta libertad extrema, infinita, que se le puede brindar al cuerpo para que se exprese libremente, para mí en este campo que a la vez limitas el campo al mapa de vida, a la consciencia sensorial, a los principios de la osteopatía, que sí que hay un marco, eh, yo sí concretaría en dos cosas. Sería el incluir el cuerpo en aquello que haces, que no lo incluimos. Y eso es tan sencillo como cuando estoy cocinando, estoy en mi cuerpo, estoy simplemente haciendo, programando, estoy incluir el cuerpo, Mm, el sentir, las sensaciones, incluirlo ahí, en tu día a día, en tu despertar, no solo a nivel de campo emocional, sino el propio cuerpo físico. No, lo perdemos. Y desde ahí va mm, a surgir cómo respeto, estoy con mi respiración, lo estoy respetando realmente en aquello que sientes, es decir, descubrir mis propias sensaciones, esa es la invitación, porque yo siento que el cuerpo está muy abandonado, ya no solo mundo, sino vamos sin cuerpo. Ahí todo lo que hacemos lo hacemos sin cuerpo y sin la atención en aquello que estamos haciendo. Pero eso, con el mindfulness y todo eso, sí se está incluyendo en las meditaciones, la postura y todo, pero muchas veces es como la postura correcta y todo, pero yo muchas veces en la camilla, lo que es el libro de anatomía no se me fusiona con aquello que estoy percibiendo. La persona muchas veces la siento que está completamente desequilibrada internamente. Y la propia persona, si se abre a su sentir, muchas veces me dice, al comienzo me sentía así. Y eso ese es tu mapa. Pero para eso, mm, y te miras al espejo y estás perfectamente alineado. Pero es algo mucho más profundo que esto del mapa facial, tisular, de las memorias, algo que, como tú bien has dicho antes, es más sutil, llámalo energético, llámalo un campo más etérico, no sé, pero porque yo me he movido mucho, ha sido donde me he sentido más cómoda, ¿no? No me he ido muy en el plano energético, que también están esas formaciones y las respeto, pero no ha sido mi andadura. He hecho muchas prácticas, estuve en la India a nivel meditativo, catárticos, es decir, he pasado por muchas experiencias, pero a nivel de formaciones, eh, aun siendo constelaciones familiares, aun siendo biosíntesis que eran por planos de todos los chakras, es decir, muy complejo, pero también hilándolo todo con el cuerpo y el ser humano, más que en planos mm, más energéticos o, no sé, para mí menos tangibles o para mí comprensibles también en cuanto a mi educación occidental.
Ujú. Entonces, miro mucho a Oriente, pero también mis raíces y mis formaciones también tienen, es decir, la osteopatía viene de Estados Unidos, es consciencia sensorial tiene su raíz en Alemania, aunque bebemos del mundo y de diferentes tradiciones y también emamos del budismo, pero con todo esto lo que quiero decir es de que si incluimos el cuerpo, ponemos palabra a la necesidad, tomamos contacto con ella, poniéndole conciencia. Es decir, ya creamos una coherencia. Y yo creo que eso sí es muy tangible, es muy sencillo como punto de partida. Mm, mm, Con sencillo no digo que sea fácil, sí. pero no solo ponerlo en práctica, ¿no? Y comprenderlo, sino, o sea, teorizarlo, sino ponerlo en el día a día, incluirlo. Cuando estoy cocinando, cuando me despierto, cuando me estoy duchando, cuando estoy caminando, cuando estoy, y no solo cuando tengo tiempo y espacio, cuando estoy sometida a estrés también. Ahora voy deprisa y llego tarde, pero estoy ahí. No estoy elaborando y estoy, ¿cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi climatología interna? Llevar el cuerpo con todo lo que es su totalidad a ese instante, ¿no? Si me duele algo, voy y recurro directamente a parchear y quitar, o realmente le brindo la posibilidad al cuerpo para que Mm, responda, o recurro donde un profesional también. Y ahí también incluyo el cuerpo, es decir, me dejo a la ayuda mm, de que me mm. ayude alguien, pero también hay algo en mí que no me abandono. Y para mí eso es lo que decíamos antes al comienzo de nuestra charla. Eh, Cuando hay una prioridad vital, como un bebé, una persona mayor que requiere de nuestra atención, eh, el cuidador que cuida, que se cuida y se incluye también, ¿no? Y también que hay momentos en los que habrá esta necesidad, no, pero hablo con mi cuerpo y le digo, no te estoy obviando. O sea, esto ahora no es posible porque está esta prioridad. Es decir, esos diálogos internos los podamos recuperar. Porque parece como si este simplemente fuera una máquina a nuestros Mm, órdenes y está vivo, tiene una vida propia. Y eso es lo que yo quisiera restablecer cuando hablo traer el cuerpo, ¿no? El de darle permiso a que nos guíe. El cuerpo es algo que está vivo y se expresa, pero yo tengo las sensaciones como que simplemente le damos órdenes y lo ponemos a nuestro servicio sin dejarle ser su propio protagonista de nuestra vida y dejarnos enseñar por él. A mm. mí me enseña cada día, no solo el mío. Tengo esa gran suerte de escuchar muchas historias. Y no solo lo que se me cuenta, sino también lo que sucede en la camilla, ¿no? Y veremos ahora en la camilla de 2 metros o todo lo que nos presente este año nuevo, ¿no? No sé si te... Me sirve. Sí, sí, gracias porque sé que es común. Aunque, bueno, tengo dos cosas para decirte. Una, yo entiendo, me sirve un montón, ¿eh? Me sirve y además me emociona porque sé que o sea, que yo pensaba a mi pregunta, volviendo al movimiento oscilante, la pregunta va a responder con una pregunta, porque sé que a veces por esa propuesta, esa invitación de libertad tan grande a ti, pues hay como cierta, no sé si decirle resistencia o declinación a dar eso, pues pautas, pero a mí me ha servido mucho ahora que yo te he oído hablar más de incluir el cuerpo, pero bueno, ahora este momento, este ratito, bueno, lo he sentido y me ha ayudado y espero que, bueno, ojalá que la gente si alguna persona que está viendo la conversación que estamos grabando, pues llega a este punto, pues tal vez también le sirve. Entiendo, y al final ya me lo respondía, o sea, se me abría otra pregunta que es, incluir el cuerpo no necesariamente o no con la finalidad, vuelvo yo a mi vida
finalista, de, ay, siento frío en las manos, voy a buscar unos guantes, o siento que solo el primer paso, solo el primer estadio ya opera, o sea, ya genera algún resultado. Es decir, sí, tengo frío, ¿no? En los riñones no tengo, o sea, que no es necesario, o sea, mi pregunta es, la finalidad no es, incluye al cuerpo para darle, o sea, sí, pero para darle en la medida de lo posible. Igual en un momento no hay una manta cerca o estás trabajando o estás en el metro, en el bus y no hay, eso me preocupa, o sea, me preocupa, pero creo que te estoy entendiendo. La finalidad no es para abrigarte, porque igual en ese momento, y tú has puesto el caso también más extremo de es que me estoy ocupando de un bebé, pero igual no es escucha al cuerpo para ir a buscar la manta. No, no hay manta y ahora tengo frío, ¿no? Es que entiendo que solo el escúchalo o inclúyelo, no lo sé explicar con palabras, ahora me faltan las palabras. Ya hace que, no sé cómo contarlo, que al estar con él no sé, no sé seguir la idea, que al estar con él, que al darme cuenta de mi necesidad, me haga más cargo, del momento esté como más viva y que supongo que ya están saliendo como respuestas. Es que no te lo sé decir ahora, pero no sé Sí, si va por ahí. pero va por ahí. Es habitar, es habitar el cuerpo. Y es porque yo lo que siento es como muchas heridas de nuestra infancia es no haber sido vistos, no haber sido queridos como hubiéramos necesitado en ese momento, no haber sido respondidos en muchos niveles. Y yo siento que eso sucede con el cuerpo. Entonces, ya una vez de Mm, que lo que dices ya no es solo por la resolución de responder a esa necesidad simplemente fisiológica, que estábamos ya, nos pondríamos en la pirámide de las necesidades. Frío, hambre, sed, eh, afecto, emociones, reconocimiento a muchos niveles, ¿no? Y muchas veces no lo vamos a obtener, pero estoy con eso que mueve en mí. Eso mismo que no viene, no llega, estoy con ello. mm, Y eso que se está moviendo y está respondiendo en mí, o el dolor, en el duelo, porque buscamos actos de compensación, como cuando un niño, claro, que llora y se está diciendo que está sufriendo, lo que se intenta, yo lo veía con mi hijo y pues otras personas, otros cuidadores, ¿no? Mi madre o caramelito, la compensación, no. Vamos a arropar esto. A mí, claro que me duele y además siendo madre es algo muy visceral, pero puedo estar con ello. No me arrastra mm, a mi propio abismo, ¿no? Y conmigo misma y con mi niño interior o con mis propias heridas, pero en el día a día, para mí es lo que dices, lo veo. Y ese lugar en mí no se queda arrinconado, no se queda excluido, no se queda mutado, no se queda silenciado, sino de que eso también tiene un lugar de expresión que yo lo acojo. Entonces ese lugar está integrado en mí, no me divido, no me fragmento, que yo creo, vamos buscando y mm, anhelando la sí. felicidad en la vida, pero claro, no somos auténticos, no estamos conectados, no hay una coherencia, hay a tantos niveles y el cuerpo no está habitado. Y es darlo desde ese lugar y evidentemente a mí ahí es donde digo, desde un lugar, desde el respeto, porque claro, y esa libertad de, porque ahí está la osadía, ¿no? En dejarle al cuerpo que opere. Nos falta esa confianza, no estamos entrenados. Es una práctica, en los grupos al menos míos de conciencia sensorial, voy viendo, no sucede ni en un mes ni en 2 meses, sino esto lleva un tiempo más largo porque es un proceso muy propio, muy individual, muy profundo, que no es una técnica mágica, no, sino Mm. es un proceso de por vida. Y a mí me viene, ahora te escuchaba que al igual es una cosa muy personal o no, o dices, es que el propio incluir el cuerpo, la propia pregunta, más allá de si puedo resolver, tengo frío, no hay manta o no hay chaqueta. Bueno, es que lo has dicho tú, es una manera de vivir plenamente y eso ya
plenamente porque estás incluyendo todo, no fragmentadamente. Y eso ya responde tal vez con la parte de arriba de la pirámide, porque ya es más, bueno, uno de los miedos muchas veces que tenemos, igual ahora no muy trascendente, ¿no? Pero el no haber vivido plenamente. Y dices, bueno, ¿qué es plenamente? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Y pueden ser que no tienen que ver con lo que estamos hablando, muchos campos, ¿no? De lo que quieres, cómo quieres sentir, vivir, relacionarte, construir, qué quieres aportar al mundo. Pero también una parte de vivir plenamente es haber vivido los días dándome cuenta de que estaba viviendo los días. Entonces, preguntarte sobre cómo estoy ahora es como, ¿cómo te diría? Como saborear el día, aunque sea, estoy saboreando que en este, pues no sé, ahora no sé por qué estoy todo el rato pensando en el metro o en el bus, porque el metro de Barcelona o hace frío o hace calor, bueno, pero estás saboreando, que, o sea, te estás dando cuenta de que estás viva y de que estás viviendo. Entonces, sí que tiene algo que ver, aunque sea, ahora me parece un triple salto mortal, pero se me ocurre que tiene que ver con la plenitud, con esa plenitud que a veces formulamos de una manera más, ostras, un nivel de espiritual más, pero en mí algo hay ahí que se me mueve. No sé cómo vamos de tiempo, miren, porque tú y yo Sí, tenemos, pero sí que te quiero decir una cosa, tú me has dicho, tiene que ver con dos cosas. Me has dicho, cuando te he preguntado, te he lanzado la pregunta de la concreción, es porque o sea, me has hablado de incluir al cuerpo en la cotidianidad, en bueno, esto que estamos hablando. No quisiera que se quedara como que sí que tenías algo, o sea, no sé si me he perdido con esa segunda cosa o no había segunda cosa o ha salido ya. Lo digo porque no me gustaría como cerrar y decir, ay, que la segunda concreción que me quería dar, ya que Miren estaba de buena nueva y me iba a dar un poco de concreción. sí, sí eran, bueno, la segunda iba al hilo de esto. Una era la de llevar el cuerpo y luego incluir la atención en la cotidianidad. Es decir, Vale, van los dos, es decir, vale, van de la mano. Como en esto que has dicho, que al final el resultado de ello, porque es como, ¿qué es la salud activa? Pues conciencia y cuerpo, que es con la osteopatía, en un paradigma, en un marco biográfico e individual, ¿no? Que es lo que nos da el mapa de vida, el tercer vale, elemento. Y con esto que dices del saborear, claro, no solo lo gustoso, es decir, claro, eso, y vivir. Y yo, al menos la sensación que tenía yo en las formaciones y todo, y era como, no se me acaba. Ahora sí, después de este último máster es como, bueno, ahora me focalizo, pongo el foco un poco en el proyecto de salud activa, ¿no? Pero ha sido como una, una cosa me llevaba a la otra. Se terminaba una formación y decía, ya está. Y surgía otra necesidad. O sea, la vida ha ido como tejiendo sabiamente lo que ha sido todo este camino, esta andadura de 32 años. Que, bueno, no pienso parar de formarme, ¿no? Y de sentirme aprendiz. Pero para abrir un poco esta especie de sensación cuando hablas de dar sentido a la vida, de que el último momento de mi vida, de ese aliento futuro, cercano o lejano, pueda tener la sensación de que aquello que me iba invitando la vida he podido tener la capacidad de responder cada día con más mm, madurez, cada día con más conciencia, también con mis propios errores y mis propias limitaciones y poder aprender de todo eso, de mis dolores, de mis alegrías, con esta sensación de decir, bueno, pues sí, la sensación de haber vivido y de haber respondido a la vez a la vida. Y en este sentido, ¿por qué? Porque me voy dando cuenta que me lleva a un lugar de mayor paz y de salud hacia mí misma, y eso se está extrapolando también en mi vida relacional, como bien decías, que eso nos mm, enriquece, ¿no? Y genera un campo, al final son frutos que recibes y que ofreces. Y ahí es para mí el sentido más valioso, ¿no? De que formamos parte de una comunidad y que todos tenemos pues una participación y una responsabilidad cara a nosotros y cara a todo lo que nos rodea, con un compromiso de, cuando has dicho el buen amor, pues sí, generar
bueno, ¿no? Bondad, compasión, que al final seamos fuentes de amor, pero el amor surge, pero creo que ahí tiene mucho que ver con la salud de nuestro corazón. Y nuestro corazón está Mm, conectado con todo nuestro ser. oh, bueno, sí, qué bonito. Te agradezco, bueno, toda la conversación, que la verdad es que me ha encantado. Eh, También este último matiz que te decía, ¿cuál es la segunda? Es verdad, Sí, no es menor, y dices, bueno, no es lo mismo incluir el cuerpo que decirte en la cotidianidad, porque podía haber una propuesta de vete una hora cada no sé cuánto, o de vez en cuando. No, no, o sea que gracias porque estaba yo ahí como la segunda, que no se me vaya la segunda pista. Y sí, no es menor este desglose que haces, y precioso acabar con hablando de amor, porque al final yo creo que va de eso, la salud activa, ¿no? O sea, sí, sí. va de eso, cuidarse y va de eso, sí, la vida plena. Sí, porque no hay... yo muchas veces veo a las personas que ofrecen un acto de amor a un bebé, a un ser pues indefenso, vulnerable, ¿no? Ahí surge el amor en todos nosotros. Pero ese acto, ese gesto hacia nosotros mismos, para mí hay muchas veces, hay dificultad. Y yo estoy aprendiendo en este sentido y para mí salud activa está siendo eh, como un campo exploratorio y un despertador a ese nivel. Entonces, Mm, pues bueno, con todo mi amor hacia ti, mi agradecimiento, vamos, enormemente agradecida con todo mi amor desde mi corazón, ujú. Mar. Y a Igual, todas las miren. personas que nos puedan luego escuchar y ver, pues, enormemente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias también, sí, de corazón. Ha sido muy bonito y seguimos en la cotidianidad. En el día a día, momento a momento. Eso es. Gracias, Miren. Gracias a ti.